Yo tengo entendido que la ACP se está preparando ya para licitar Corozal y Telfers, que también son otros dos inversiones importantes que van a beneficiar al país, tanto directamente como indirectamente, también con empleos inducidos, ¿no? O sea que esto tiene unas repercusiones económicas que van mucho más allá que simplemente la construcción directa, lo que vemos que se invierte en el puerto realmente, ¿no? Porque recuerda que en la economía el gasto de uno es el ingreso de otro. Entonces, cuando tú vas viendo la secuencia de esos ingresos y gastos, tiene una repercusión muy amplia a lo largo y ancho del país. Y esos son dos, y yo creo que Panamá tiene potencial para hacer quizás uno o dos más. Pero sí, y desde luego hay interés a nivel global de operadores. Se está pagando. Sí, me está haciendo la bruja mío hoy, Maquiel. Mira, eso es lo que los economistas llaman la elasticidad, ¿no? De la demanda. O sea, ¿cuán caro tiene que estar algo para que tú consumas menos de él? En la medida en la que se encarece, ¿cuánto menos consumes de él? Por ejemplo, tú dijiste un caso buenísimo. La gasolina ha aumentado, pero la gente sigue yéndose al interior. Entonces, ¿cuánto más tienen que encarecerse el combustible para que la gente deje de ir al interior? Vemos que, no obstante que la gasolina está a máximos históricos recientemente, la gente ha salido al interior bastante. Yo también me experimenté que había mucha gente volviendo, mucha gente yendo, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente, todavía la gente pudo ir a divertirse. Claro. Porque muy triste sería que que tuvieran tenido que quedarse en casa y no pudieran haber salido al interior, a sus casas, a pasar estos días de reflexión y recogimiento por el costo de la gasolina, por un factor inclusive extranjero, ni siquiera bajo control de Panamá, sino algo que está pasando a miles de kilómetros de distancia. Así que es una buena señal. Claro, y no lo resiente solamente la persona que tendría que haberse limitado a divertirse, también el negocio que estaba esperando a todos esos visitantes. La buena noticia también del casco antiguo, que presentó casi 100% ocupación hotelera. Eso es una cuestión increíble. Estaba viendo las cifras preliminares. Más de 300,000 personas que visitaron el casco antiguo con esta idea del turismo religioso, y eso es... yo creo que hay cierto optimismo pese a la situación compleja. Sí, hay mucho optimismo en Panamá. Yo creo que la gente anticipa que tarde o temprano cosas buenas van a venir. Ojalá vinieran más temprano que tarde. Pero las inversiones se ven casi que con el largavista, ¿no? Todavía quizás con el telescopio, ¿no? Pero porque son cosas que van de verdad a empezar a rendir efecto a finales del 27. O sea que todavía falta algo de tiempo. Sin embargo, esas son las fechas oficiales de inicio de las obras, que sobre todo son del ACP, ¿no? Uh-huh. Pero no obstante, durante muchos meses antes a esa fecha, van a estar viniendo las primeras avanzadas de las empresas que van a estar participando en esto. Los equipos que van a estar buscando las oficinas, los primeros gerentes, los primeros ingenieros que van a estar buscando establecerse aquí para que cuando las obras estén comenzando ya a tope, ya ellos estén cómodos aquí ya sentados, ¿no? También van a hacerse inversiones previas en equipos, en espacios de almacenamiento de equipos, en toda la infraestructura necesaria en general para poder comenzar ya con todo a finales del año que viene. ¿Ves? Entonces, esos efectos positivos los vamos a experimentar mucho antes. Yo me acuerdo que cuando se expandió el canal, la ola de los beneficios económicos comenzó a rendir efecto, yo creo que más de un año, seguramente más de un año. Yo diría que como 1 año y medio, 2 años antes, por la magnitud de la obra, obviamente, ¿no? Estos van a ser varios proyectos que quizás individualmente ninguno sea tan grande como la expansión del canal, pero si los sumas a todos son inclusive más grandes que la construcción del canal. Exactamente. Yo creo que esa parte es importante. Súmale que ojalá el tren también avance. Yo creo que tú hablabas también dentro de todos esos planes del canal, el gasoducto, el tema de los puertos, que todavía creo que de eso no sabemos mucho. Por lo menos yo no he escuchado mucho de cómo se perfila el tema portuario. Estamos hablando de que también estas 2 concesiones grandes a los 2 megapuertos que tenemos en cada lado del canal. Esto aunado a la intención del canal de Panamá de tener sus propios puertos. Y los centros logísticos del occidente, los puertos privados como Puerto Barú, por ejemplo. No sé en qué ha quedado lo de Agua Dulce, y a eso súmale también que esta mañana se conoció que se estaría autorizando la venta o exportación de el material ya extraído de la mina de Donoso. En momentos como este, que no voy a decir que estamos en una crisis, pero
estamos viendo cómo está el mundo y yo creo que más adelante vamos a hablar un poco del tema de abanderamientos de naves y esto cómo puede afectarnos. Es importante que utilicemos los recursos que tenemos actuales. Y la fortaleza del país, todas las que tú has citado ya, por lo menos yo tengo entendido que la ACP se está preparando ya para licitar Corozal y Telfers, que también son otros 2 inversiones importantes que van a beneficiar al país, tanto directamente como indirectamente, también con empleos inducidos, ¿no? O sea que esto tiene unas repercusiones económicas que van mucho más allá que simplemente la construcción directa, lo que vemos que se invierte en el puerto realmente, ¿no? Porque recuerda que en la economía el gasto de uno es el ingreso de otro. Entonces cuando tú vas viendo la secuencia de esos ingresos y gastos, tiene una repercusión muy amplia a lo largo y ancho del país. Y esos son 2, y yo creo que Panamá tiene potencial para hacer quizás 1 o 2 más. Pero sí, y desde luego hay interés a nivel global de operadores para más puertos. Yo veo con mucha ilusión la posibilidad de que Panamá pueda tener bastantes más puertos porque son un motor económico importante que está ligado a la demanda externa. No están limitados por la demanda solamente interna del país, sino que su mercado es el mundo, sus clientes son el mundo entero. ¿Me explico? Entonces eso le hace menos volátiles y también con un potencial mucho más grande, mucho más estable, mucho más amplio, ¿no? Yo me imagino a Panamá como ese gran warehouse, como el gran depósito. Depósito, bodega, sí. Bodega. Y que sabe cómo hacer el negocio. Yo creo que teniendo la zona franca más grande del hemisferio, Panamá ya entendió que sí da dinero ese modelo de negocios, y con esta intención, creo que hace como 3 semanas se firmó con Costa Rica esta integración del ferrocarril, que eso también es otra buena noticia, porque estamos hablando de que tú vienes, almacenas acá tu carga, igual total, vas a pasar por el canal. Así que, o sea, es como un todo en uno. Claro. Y yo creo que si uno lo mira de esa forma, tiene todo el sentido del mundo que exista la oportunidad de generar ingresos solamente por la posición geográfica. Yo creo que, por un lado, la integración en infraestructura, pero luego está la otra que hay que seguir reforzando, que es toda la conexión diplomática, consular, comercial, que esa es igual de importante, porque tú quieres que la gente confíe en ti. Mira, Magdiel, tú dijiste algo muy interesante, que es que tú ves a Panamá como una gran bodega. Yo te invito a pensar en Panamá como un poquito más que eso, como más que solamente un sitio donde se almacena la bodega. Eso es limitado. Claro. Iba a decir la palabra que es tonto, porque solamente se almacena la mercancía en un sitio. Ajá. Pero no es tonto, es que es limitado porque no se le está agregando valor. Eso es lo que quiero decir. Entonces claro, yo te invito a verlo como más como una pequeña fabriquita, ¿no? Una fabriquita donde primero hacemos algo pequeñito, sencillo. Simplemente vamos a ponerle etiquetas en inglés y en español. Después, ¿qué más podemos hacer? Estamos haciendo esto bien y nos está dando un poquito de ingreso. Tiene unos empleados de nivel medio, bajo, porque no es una actividad que es muy exigente. Sin embargo, es un negocito que hemos originado y nos está dando algo de renta. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos sacar el producto de la caja y podemos cambiarle las instrucciones. Entonces, cuando vas viendo, Panamá va subiendo escalones en lo complejo de los servicios que puede ofrecer. Me explico, cada vez va ofreciendo productos de servicios más y más complejos, claro, en la medida que vamos creando las capacidades y cobrando más a los clientes, a los dueños de la mercancía, por el valor que vamos agregando, al punto que llegamos a hacer pequeñas modificaciones a los productos. Eso requiere ya una maniobra mucho más capaz, y vas construyéndola, y los inversionistas ven que a los que están haciendo esto en Panamá les está yendo bien y dicen, oye, mira, quizás en Panamá podríamos, ahora que lo pienso, yo tengo este problemita con estos productos que quizás en Panamá podríamos descargarlos y hacer esto, al punto que eventualmente la idea es que en Panamá hagamos de cero productos. O sea, tú estás hablando ya de entrar en un mercado manufacturero. Manufactura ligera. Primero bodega, almacenamiento, recepción, como tú muy bien dijiste. Después, agregamiento de valor leve, construcción de capacidades en la gente. Reetiquetado y toda esa cosa. Okay. Con la construcción de capacidades en la gente,
que después se utiliza para hacer servicios cada vez más técnicos, más exigentes y más rentables. O sea, pasar de lo tradicional, porque Panamá, nosotros estamos acostumbrados a servicios. Lo que exportamos nosotros es servicios. Solamente cambiamos un poquito la balanza cuando para 2023 estábamos exportando cobre. Uh-huh. Y que era muy lucrativo, por cierto. Luego de eso volvimos a los servicios, que es lo que hacemos bien, pero estaríamos entrando en un territorio que no sé si antes, aparte de ponte del banano y la piña, nosotros hemos hecho. Sí, Panamá ha tenido industria, tiene algo de industria todavía, uh-huh, pero es un sector pequeño. Es como local, ¿no? Sí, es local, sí, es poco competitivo, porque los insumos aquí son costosos en comparación con los países vecinos. Claro. Sin embargo, tú también dijiste algo que es muy interesante, la integración. Uh-huh. La integración es clave para las cadenas logísticas y para la apertura de oportunidades adicionales en Panamá, también en Costa Rica en este caso, porque en una integración hay dos. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en España, porque sabes que mi esposa es de allá, entonces estábamos paseando y a mitad de camino en un sitio que no era ningún pueblo, no había nada alrededor. Vemos que había esta fábrica inmensa. Yo digo, pero esta fábrica ¿de dónde salió y quién trabaja en ella? La gente de los pueblos por aquí. ¿Y qué hacen con el material terminado? Porque es una fábrica importante que produce mucho material. Bueno, lo que pasa es que tú no estás viendo que esta fábrica está a mitad de camino entre Madrid y Francia. Entonces, claro, si España no estuviera integrada con Francia no sería una alternativa de mercado. Y quizás la fábrica no se habría hecho porque el mercado de Madrid solamente no habría bastado. Uh-huh. Pero al integrarse, ya esa fábrica tiene dos mercados y tiene sentido. ¿Entiendes? Sí, y bueno, la ventaja de Panamá es que al ser un centro logístico, puedes integrar mercados tan distantes como los barcos que pasan por acá. O sea, yo creo que no sería limitante, voy a usar tu palabra, pensar, y si es que yo creo que ya se hace, ¿no? El material que tienes aquí, te monto 2 contenedores, igual tú vas a pasar por ahí, por X país, y nada, pues a ver qué tal. O sea, yo creo que hay que aprovechar y hay que quizás flexibilizar un poco también todos los procesos. Yo no sé qué tan fácil es, porque entiendo que también hay un aspecto muy riesgoso. Creo que ahorita la OEA tiene una cumbre en Panamá con el tema del terrorismo que ahora está, o sea, en puntos bastante álgidos por lo que está pasando en el mundo. No obstante, yo creo que aquí es donde hay que aprovechar este tiempo de coyuntura y ver todas las posibilidades, todos los pros y los contras, porque justo estás en un momento de alta tensión. Entonces aquí es donde se pueden probar todas las cadenas logísticas, pensaría yo, todos los acuerdos comerciales, a ver qué tan rentable puede ser, porque justamente en un tiempo de paz, lo puedes hacer, pero no puedes ponerlo a prueba. No sé si me doy a entender. Claro, claro. Sí, se entiende perfectamente. Yo lo que he visto por la comunidad extranjera, por los extranjeros que he conocido yo, es que Panamá es un destino sumamente atractivo para las personas que quieren establecerse aquí. Se lo hacemos un poquito difícil y terminan cansándose y marchándose muchos de ellos, en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, ¿cuál era un destino importante que competía con nosotros en la atracción de los extranjeros? Estados Unidos. Ya no está disponible. Entonces, ahora viene, yo creo, una ola para atrás de gente que se fue allá y ahora tiene que volver. Entonces, tú hablaste de los trámites, de la complejidad de los trámites. Es muy importante que darle mucha importancia. No, yo no estoy hablando de tocar el tema, estoy hablando de ir mucho más allá, darle mucha importancia a este tema. ¿Por qué? Porque estoy tratando de pensar en un ejemplo bueno. A veces se nos va la mano respecto a lo que exigimos porque estamos anticipando peligros que es muy improbable que ocurran. Muy improbable que ocurran. Entonces, las instituciones se van mucho más allá de lo que razonablemente debieran irse, ¿entiendes? Piden de más, piden cosas de más, anticipando que, bueno, puede ser que, por ejemplo, mi cédula. Aquí está una copia de mi cédula, ¿no? Esa copia de la cédula puede ser falsa. Si tú aceptas la cédula, si aceptas la copia de la cédula, sin que sea notariada, te corres el riesgo de que sea falsa, pero eliminas un requisito.
Yo no estoy abogando porque se elimine la necesidad de notariar los documentos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que evaluar todos los requisitos que le ponemos a las empresas y decidir cuál de ellos tiene un costo mayor que el beneficio. Cuál de ellos se está exigiendo para evitar algo que es muy improbable. Por ejemplo, yo no me acuerdo qué servicio yo iba a pagar y me dijeron que yo tenía que nadie podía pagar el servicio por mí. Yo digo, ¿por qué? ¿Alguien quisiera hacerme daño pagando mi cuenta de luz? Quizás ese proveedor habrá dicho no, porque es que quizás te quieran robar la propiedad y necesitan un país salvo para lo que hay que pagar la luz. Está pasando mucho. Yo, bueno, entonces recurramos al sistema de justicia. El que hace eso va preso. No es que el sistema de justicia no funciona. Bueno, entonces tenemos que pedir todos estos requisitos absurdos, ¿me explico? Entonces el gobierno tiene que, para resumir, tiene que volcarse en la atención al consumidor, que somos todos nosotros, claro, todos los que utilizamos los servicios del gobierno. Y el sistema de justicia tiene que asegurarse de que cualquiera que intente pasarse de listo y de aprovecharse de cualquier falencia que el gobierno deje por la eliminación de estos requisitos burocráticos, vaya preso, sea amonestado. ¿Me explico? Yo creo que tú dijiste algo bien importante porque el fin es asegurar justamente los beneficios para el ciudadano, al consumidor y garantizar la justicia justamente al ciudadano, no al mismo sistema. A veces siento que lo que se busca es proteger más al sistema burocrático que el mismo ciudadano. O sea, entonces tú quieres justicia pero no la obtienes porque el mismo sistema busca protegerse. Entonces, ¿para qué existe? O sea, no estás cumpliendo su labor principal, que entiendo que debe cuidarse, debe cumplirse, pero... Sí, en general, Magdiel, es que el gobierno tiene que adoptar una postura que sea pro usuario. Yo voy a hacer que este trámite que tomaba un mes tome una semana, después voy a conseguir que tome un día, después voy a conseguir que sea automático y después voy a conseguir que no lo tengas que hacer del todo, porque ya esté automatizado. Lógica empresarial, ¿no? Yo me imagino a alguien llegando a la tienda Olmedo y que tenga tantos líos que al final salga frustrado porque no pudo comprar algo que quería teniendo el dinero. O sea, tú dices, o sea, es pérdida. Claro, se va a la competencia rápidamente. Que claro, que como en todos los monopolios, y el gobierno es un monopolio, no hay alternativa donde te puedas ir. Tienes forzosamente que comerte los trámites que te imponga el gobierno. Y los funcionarios lo saben. Entonces no tienen una postura, porque es que como ellos no se deben a los usuarios, sino a que les nombró, entonces no van a estar motivados a ayudarte a sacar adelante tu trámite. Ahora, ¿qué pasa cuando un inversionista viene y se encuentra con toda esa tramitología? Entonces, sí hay competencia, porque por ahí hay otros países que quieren atraer inversión extranjera y que saben lo necesaria que es para sacar adelante sus economías. Correcto. Y Panamá depende, o sea, muchísimo. Nosotros con un mercado interno no subsistimos. Así es. O sea, no hay forma de que nosotros podamos subsistir por más que introduzcamos industrias. No tendríamos manera de poder salir adelante. Creo que eso es una realidad. Y recuerda la ecuación básica, la inversión es la que trae crecimiento y empleo. Entonces, si no hay suficiente ahorro nacional para hacer las inversiones que el país necesita, pues tienes que traer ahorros e inversiones de afuera. Ese es el tema. Bueno, y Olmedo, quiero pasar un tema, porque ahora Panamá, y yo quiero entrar un poco en el aspecto geopolítico, está pasando que, por ahí tengo el Panamá Americano, déjame abrirlo porque lo vi en el Panamá América, marzo, dice aquí, 330% aumentó la detención de buques panameños en China, en marzo, 330%. Y dice aquí que de acuerdo con datos, en enero se registraron 33 detenciones, mientras que en febrero fueron 20 buques. En marzo fueron 93, que representa un aumento del 330%. Y en lo que va de abril, que no va mucho, van 11 con bandera panameña. Ahí detallan los nombres. Y dice que el reporte se da luego, eso lo dice Panamá América, de que China prometió represalias contra Panamá luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional a Panama Ports Company. Y ya vimos que también por ahí salió un comunicado conjunto. Hubo países como Paraguay, como Honduras, Israel, Estados Unidos que se pronunciaron al respecto. Panamá tiene un negocio histórico con el abanderamiento de naves. ¿Qué significa esto abanderamiento? Para poder entenderlo también. ¿Cómo beneficia a Panamá esto?
Bueno, todos los buques tienen que tener una bandera de un país, ¿no? Entonces, Panamá es uno de los abanderadores más grandes del mundo. Yo creo que es el primero, no sé si el segundo, definitivamente o el primero o el segundo del mundo. Y lo hemos sido por muchos años. Esto le genera, aparte de ingresos al Estado, que creo que el año pasado fue como unos 100 millones más o menos. O sea, que es dinero, pero tampoco es que es... o sea, es un presupuesto de 34 mil millones, es una gota en el mar. Sí, mejor tenerlo que... Sin duda. Sin embargo, lo importante es que aparte de ese ingreso directo, tenemos un montón de ingresos no contabilizados, no sabemos cuánto hay realmente, de servicios que damos a los abanderadores de naves, a los clientes del abanderamiento de naves. ¿Me explico? O sea, los dueños de los barcos, los operadores, los agentes, los propietarios de los barcos, que tienen que decidir entre si ir a Panamá o ir a, creo que Liberia es el otro muy grande. Con ellos nos estamos disputando la posición puntera, ¿no? Entonces, empresas panameñas, los consulados, las empresas de servicios legales, ellos también reciben ingresos por los trámites, ¿no? Y además también, no olvidemos que muchas de esas empresas también establecen sedes acá, vienen aquí a visitar, a llevar a cabo sus trámites, se quedan en hoteles, consumen en restaurantes, etcétera, etcétera. O sea que todo eso es como hay una derrama económica, ¿no? Relacionada con todo este servicio, que no se puede contabilizar fácilmente, no es como un número que se puede ver, claro, que todo el mundo sabe, pero está ahí y es importante. Entonces, Panamá tiene que, obviamente, defender este negocio interesante, que ha sido una de las cosas de las que nos hemos distinguido, en la que hemos sido muy exitosos y hemos competido, como te digo, que somos actualmente el primero o el segundo del mundo. Y esto de China, yo no sé por qué lo están haciendo. Es como que yo me como tu almuerzo y tú me aruñas de vuelta, ¿me explico? O sea, el efecto no es importante. El efecto sí puede causarnos que algunos clientes no quieran abanderar sus barcos aquí, pero es más como nos están molestando, más que otra cosa. Tú sabes, no sé, lo veo como más una queja que una acción directa, dañina, dolorosa para Panamá. ¿Me explico? O sea, que en ese sentido Panamá más bien tiene que mantener su postura. Totalmente de acuerdo con las declaraciones que han dado de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque al final sí se ha dicho que la seguridad jurídica, que todo lo demás, pero en una democracia lo que tú tienes que cuidar es que exista la independencia entre los tres órganos del Estado, en el caso nuestro, y la decisión es soberana de la Corte. Sí, la decisión de la Corte respecto a los puertos no hay marcha atrás. Exacto. Eso ya es una conclusión y eso está hecho, firmado, entregado, etcétera, etcétera. Y los beneficios para Panamá de esta decisión de la Corte y de la posterior ejecución de la decisión van a ser muy grandes. Van a ser muy grandes. Mucho más que si perdiéramos todo el negocio de abanderamiento de naves enterecito. Me atrevo a estimar. Me explico, o sea que Panamá no tiene que preocuparse de eso, molesta obviamente, pero es como eso, pues como un rasguño que nos están haciendo solamente, ¿sabes? Ahora, por el lado de los puertos, porque yo sé que a ti te gusta mucho el tema de los puertos, lo has traído aquí innumerables veces, hay como un desconocido que estamos conociendo, o sea, no sé si sonó confuso, pero como que tú tenías... sí. Ahí está José Bra. que también me ha dado clases, yo me imagino después. Pero volviendo al tema, nos encontramos con la gallina de los huevos de oro, que no sabíamos que daba esos huevos, y le hemos prestado atención. Yo creo que ahorita, cuando ya sabemos lo mucho que vale el tener el negocio de los puertos en un país como el nuestro, que irónicamente sirvió como puerta de entrada y salida de América Latina hace, qué sé yo, 400 años, hasta ahora es que volvimos a despertar y darnos cuenta de este negocio tan lucrativo. Y cuando tú ves países como Japón, que se van a Puerto Armuelles a presentar interés en ese muelle que está haciendo el presidente en una ciudad fantasma, tú dices, espérate, ¿por qué no nos habíamos dado cuenta de esto antes? Es una gallina de huevos de oro que nos está dando canicas. Que el dueño de la gallina, el que estaba operando la gallina, nos tiraba una canica todos los años.
y nos pudo haber estado dando huevos de oro por décadas ya. Porque se la pedimos. La canica, pues se la pedimos. Sí, tienes toda la razón. Y Panamá, como yo siempre he pensado, tiene el potencial de ser un hub logístico. Somos un hub aéreo y tiene unos inmensos beneficios para Panamá respecto a otras empresas no relacionadas, pero que citan el hub aéreo como un principal motivador de las decisiones que han tomado de venir a establecerse aquí. No, es muy cómodo. Mira, olvídate de irte a X y Z país. En Panamá tienes el hub aéreo. Yo puedo estar donde sea de Latinoamérica en un par o 3 horas. O sea, no tengo que hacer escalas, no tengo que coger 2 aviones, no tengo que coger vuelos a las 2 de la mañana, red eye, vuelo de ojos rojos, porque te implica madrugar, ¿me explico? Claro. Etcétera, etcétera. Estoy donde tú me digas, aquí, en un día estoy y llego. ¿Me explico? Entonces eso es muy beneficioso para las corporaciones internacionales que saben que el ejecutivo que ponen aquí, ese ejecutivo puede ir y volver a casi cualquier destino de la región en el mismo día o en el próximo día. Bueno, y eso es un punto bien interesante porque no estamos hablando de volumen, estamos hablando de conveniencia, porque los que firman y los que cierran los tratos justamente son los que necesitan moverse y estar en horas, pocas, hablamos de 2-3 horas en el lugar y desplazarse, y por lo menos teniendo también la experiencia de haber trabajado en una de las aerolíneas, creo que lo han hecho bastante bien en entender cómo funciona el mercado latinoamericano. Y cuña gratis, yo me acuerdo que en alguna de esas ocasiones, tú sabes, la bendita curiosidad, ¿por qué no salir y volar hacia otros continentes como lo que hacen otras grandes aerolíneas de la región? No, porque se dieron cuenta que el negocio era aquí. O sea, no necesitas salir porque aquí hay un negocio que ya han acaparado y no es barato, pero es conveniente. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, Magdiel, yo tenía una revista de la industria de aviación que tenía los aviones que tenía cada aerolínea. Copa tenía 3 aviones en ese momento. Yo ahora he tenido 15 años, habrá sido en el 94, 93, por ahí más o menos, principios de los 90 seguro. Mira cómo ha crecido ahora. Ahora no sé cuántos aviones tiene, debe ser cientos. Entonces, pues eso es una muestra de que los panameños, cuando nos ponemos a algo, podemos hacerlo muy bien. Podemos competir globalmente con quien sea que venga. Y respecto a, yo no estoy diciendo tampoco que tener un hub logístico aquí sería comparar a tener un hub aéreo, porque un hub aéreo es para movilizar personas, claro, pero un hub logístico es para almacenar mercancías, como tú muy bien dijiste, y hacer todo este proceso de agregación de valor que yo propuse también. Pero una vez que tú estableces un hub, ese hub va creciendo, y se organiza una cadena logística alrededor de ese hub. Ya de repente se hace más barato ir del hub a un destino, del hub a otro destino. Si tú quieres ir de un destino a otro destino sin pasar por el hub, es caro y es escaso. Entonces el hub se va fortaleciendo y va creciendo hasta que se vuelve un motor económico importante. Entonces yo creo que Panamá tiene enormes beneficios respecto a su localización y tiene que aprovecharlos más. Y en la medida en que lo haga, puede generar más empleo para más gente, más ingresos tributarios, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, en segundo grado, todavía me acuerdo de esa clase y hablábamos de medios de transporte. Y una de las cosas que a mí se me quedó desde ese entonces es que el nivel de desarrollo de los países se evidencia en el desarrollo de sus medios de transporte, de su infraestructura. Y tiene todo el sentido del mundo cuando tú lo piensas y dices, la gente... o sea, el comercio se mueve donde hay gente. O sea, donde tú no tienes movilidad, sencillamente el comercio es nulo. Porque por eso es que es tan rentable tener puestecitos en las estaciones del metro. O sea, se estaban llenando porque hay flujo de personas. Entonces, el invertir en infraestructura, que yo soy mucho de comparaciones, pero no para ver, sino para entender un poco cómo estamos con respecto a otros países y ver cómo podemos mejorar. La infraestructura en Panamá no es mala en comparación con la de varios países de América Latina, que eso es una leve ventaja al momento de que los inversionistas escojan dónde sí y dónde no, porque tenemos muchos puntos negativos. Obviamente mercado nulo, es inexistente para grandes compañías, pero la infraestructura
yo creo que es uno de nuestros puntos que tenemos que seguir fortaleciendo, como tú bien lo dices, en todo, tenemos que seguir haciendo hincapié en nuevos modelos que permitan la movilidad, mayor y mejor integración. Cuando hablaban del tren hace, ¿cuándo fue, Varela? 2017, por allá. Yo no entendí, Olmedo, por qué la estación salía de Panamá Pacífico y no de Albrook. O sea, una cosa que yo no entendí. Y te cuento algo. Yo estuve durante trabajando en el aeropuerto justamente cuando se estaban dando la construcción de la Terminal 2. Y yo estaba en un departamento que nos tocaba comprender un poco el tema de las conexiones, porque atendíamos esa parte de las conexiones. Interesante. Y nos explicaban que la persona que había concebido la Terminal 2 no había... Eso fue lo que nos dijeron. Yo no sé si eso es así. No había contemplado la conexión entre las terminales. Y ahí es donde uno dice, pero... O sea, realmente pasa en Panamá. Y tú ves que sí pasa, o sea, porque pasó con la primera intención del tren, tú te acordarás, salía a Panamá Pacífico. Ahora o sea, con toda la sensatez del mundo dije, no, tenemos que tirarlo en Albrook. Sí, claro. Bueno, quizás, para empezar, quizás es una razón, habría encarecido el proyecto quizás unos $2,000 millones, ¿no? Por tener que hacer un tren para cruzar el canal del Panamá Pacífico, digamos, de donde sea Albrook, porque el Panamá Pacífico está del otro lado del canal. Supongo, ¿no? Se puede ser como una idea. Pero Olmedo, es como si yo hiciera un segundo piso en mi casa y no le pongo escalera. Obvio, yo estoy de acuerdo contigo, es algo que se debió haber contemplado y se debió haber hecho, sin duda. Mira, es totalmente cierto lo que tú dices. Sin infraestructura de nivel no podemos aspirar a que se desarrollen ciertos negocios. Simplemente no va a ocurrir. Tú dices que la infraestructura de Panamá son buenas en comparación con los países de la región. Ajá. Pero para desarrollar motores económicos de países desarrollados tenemos que tener infraestructura de países desarrollados. ¿Sabes? Tú te vas por la Interamericana, esa es una calle, mi esposa decía, la Interamericana en España sería una carretera de tercer nivel, ni siquiera de segundo y mucho menos de primero. ¿Entiendes? Entonces, la carretera más importante de Panamá, la única que pasa el país entero y que lleva de hecho a Costa Rica, la única frontera que tiene el país, debería ser una autopista a todo meter. Una autopista en lo que uno pueda ir cómodamente a 120 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora, sin que el carro se mueva. ¿Me explico? Debería ser como tú deberías sentirte que estás en una alfombra voladora. Eso es una infraestructura de clase mundial. Las conexiones entre los puertos, entre el puerto y el aeropuerto, entre los puertos y las zonas industriales también debe ser igual. ¿Me explico? Porque es que si no, el costo logístico se encarece. Entonces simplemente el negocio no tiene sentido. Ahora que van a hacer el tren a Chiriquí, se van a abrir un montón de oportunidades de negocio que actualmente están cerradas porque el costo logístico es demasiado grande. Si tú produces en Veraguas y quieres producir cierta hortaliza de algún tipo y tienes que pasar por no tienes un transporte costo efectivo, el negocio simplemente no tiene sentido. Si la distancia al puerto donde tú quieres exportar es demasiado lejos, pues el negocio no tiene sentido, entonces no lo haces. Entonces los japoneses que están haciendo el puerto ahí en Barú, los japoneses, pues con la colaboración japonesa, ellos saben que hay un área con productividad potencial importante en el oeste de Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro, y ellos están viendo eso. Ellos saben que si construyen el puerto van a utilizarlo. Los productores van a utilizarlo. If you build it, they will come, como decía la película Field of Dreams. If you build it, they will come. Si tú construyes el puerto, ya verás que te van a venir a tocar la puerta porque quieren utilizar tu puerto. No vas a tener que proactivamente buscar a clientes. Ellos van a venir donde ti. Entonces, ese tren va a costar un montón de plata y recuperar esa inversión va a tomar un montón de tiempo y solamente se recuperará y en un plazo razonable si salen todas estas industrias a lo largo y ancho del país que utilizan el tren. Porque si el tren va vacío, mejor ni lo hagamos. Pero yo estoy seguro de que en la medida en la que ese tren haga que sea más barato transportar mercancías y personas también, pero sobre todo mercancías, esas mercancías se van a comenzar a hacer. ¿Vale? Pero
Y idealmente el gobierno debería partir este proyecto con estimaciones, con proyecciones, con análisis de todas estas industrias que se van a hacer y en el mejor de los casos con acuerdos entre empresas privadas según las que ya ellos se van comprometiendo con contratos de uso del tren, ¿me explico? Ya amarrarla. Claro, yo digo, oye, mira, ya yo tengo contratos de $1,000 millones al año que van a usar el tren y con solamente con estas inversiones que ya tengo contratadas, el tren se repaga en 7 años. Probablemente va a ser, ¿sabes?, un proyecto a largo plazo, 10, 14, 15 años. Claro. Pero ya tiene una garantía. Creo que es algo así lo que ha hecho el canal con el tema de los gasoductos, ¿no? Claro. Nadie construye un proyecto como este sin tener su demanda amarrada. Porque es que los bancos no te lo financian. No te lo financian. Digo, el canal es un cliente estrella. El canal puede con sus propios ingresos justificar y repagar el préstamo, cualquier préstamo que contrate para hacer casi que cualquier proyecto. Pero idealmente tú haces una compañía, una empresa, un proyecto y tú y tienes sus propios ingresos y sus propios gastos y aislado de la entidad operativa del canal, ¿me explico? Entonces, el barquito tiene que navegar con su propio motor. Tiene que tener sus propios clientes ya amarrados, tiene que tener por lo menos una estimación muy aterrizada, muy razonable de que si lo construye lo van a usar. Porque no hay nada más triste que una infraestructura que nadie usa. Bueno, caramba, esto último, yo creo que eso es interesante. Lo de la infraestructura no es construir a lo loco. Planeamiento. Yo no sé si es que yo no estoy tan empapado, por eso tampoco me atrevo a decir que no existe, pero ojalá que sí exista un planeamiento dentro de alguno de los ministerios, no sé si el de Metas o qué, que ya tenga establecido justo eso que tú mencionas, una justificación razonable, no cualquier cosa, ¿no? Y yo no sé por qué pensaba, cuando hablabas de autopista, un poco en el caso de Eisenhower, que tú recordarás que para la década de los 50 Estados Unidos no tenía estas famosas interestatales todavía. Y ellos dicen, nosotros tenemos que conectar todo Estados Unidos a través de estas interestatales, y la hicieron de un tamaño lo suficientemente grande para que pasaran camiones con ojivas nucleares. O sea, había un porqué, pero hubo un efecto. Afortunadamente no lo usaron para las ojivas nucleares, pero sí los usaron en los negocios, que se dieron cuenta que eso representaba oportunidades, y a lo largo de las interestatales empezaron a fundarse todo tipo de negocios que se hicieron justamente rentables por eso, porque existía una ruta de acceso. Claro, viables. ¿Tú sabes por qué Eisenhower impulsó el programa de autopistas? Que es un excelente ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Eisenhower fue general de los ejércitos estadounidenses en Alemania. Y en Alemania vio las Autobahn, que habían sido construidas poco antes por Adolfo Hitler. Entonces las vio, quedó asombrado, maravillado, y cuando llegó a ser presidente de Estados Unidos poco después, decidió hacer las Autobahn en Estados Unidos. Así fue la historia de las autopistas. No inventó la rueda. No inventó la rueda, no. Pero mira, en general yo creo que casi que no hay infraestructura mala. O sea, obviamente tú no quieres hacer una carretera en ningún lado para beneficiar a una constructora, por ejemplo, que tuviste que hoy salieron unos escándalos en la prensa, que es lamentable que sigan esas empresas que han sido condenadas por pagar coimas contratando con el Estado. Pero aparte de eso, si tú haces una carretera bien hecha, que conecte polos urbanos importantes, oye, va a tener beneficios seguro. Ahora, beneficios que van a denotar un retorno sobre inversión importante, ya eso sí hay que estudiarlo más a fondo, obviamente. Y no podemos caer en sobrecostos, ni podemos caer en adendas, ni podemos caer en que cueste $3 millones hacer por cada kilómetro, etcétera. O sea, tiene un proyecto que hecho bien, cuidando el centavo, ¿no? O sea, que haga sentido, o sea, que no sea por hacer, sino que tengan, o sea una inversión. O sea, lo que pasa es que yo creo que esta palabra es clave. No todo es inversión en el gobierno, hay mucho gasto que le llaman inversión, pero no lo es. Correcto. Y ahí hay que hacer una correcta distinción. Una inversión te va a traer retorno sobre lo que estás poniendo. El gasto no, el gasto ahí se queda, alguien lo usó, lo gastó y... Tiene un consumo disfrazado de inversión. Sí, pero yo creo que los organismos internacionales han relajado un poco las definiciones de qué constituye inversión. Totalmente. Yo entiendo que ahora varios gastos en educación, aparte no me refiero a hacer escuelas, sino gasto corriente en educación, se le llama inversión también. Con lo que yo estoy, entiendo por qué lo piensan,
pero para mí inversión es ladrillo. ¿Sabes? Como un viejo banquero financista de proyectos de inversión, para mí si se mueve es inversión, no es inversión. Si está fijo, entonces es inversión. Y que esté bien construido, porque si es como lo hacen a veces, como tú dices, que lo hacen mal, te termina siendo peor que el gasto, o sea, porque te sale más cara el remedio que la enfermedad. Olmedo, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos, gracias a todos, gracias a Claudio Quiroz en Controles. Viene José Bravo con 5 Mentes.